Me junté con Meir cuando tenía 18 años. Han pasado 10 años ahora. No sé cuándo empezó, pero Meir se cansó. Desde ocultarme cosas hasta tener chicas jóvenes a su lado de manera abierta y descarada. Me volví histérica y ya no era la misma persona. Pero él me dijo cruelmente, debes admitir que ya no puedes compararte con chicas de 20 años. Son jóvenes, hermosas, dulces y enérgicas. Si quieres, podemos tener una relación abierta. Más tarde lo encontré en público con un joven que era 6 años menor que yo. Comparé cuidadosamente al joven con él. Al final tuve que admitir que tenía razón. Realmente no podía compararse con el joven, más joven, dulce y con mejor resistencia. En los encuentros sociales de familias adineradas es inevitable poner una máscara de sonrisas hipócritas. Finalmente logré apartarme de la multitud. Suspiré en secreto de alivio en mi corazón. Subconscientemente quería buscar la figura de Meir. Meir, el único heredero del grupo familiar Meir, que normalmente era el centro de atención, no estaba en ningún lado en ese momento. Al ver que más personas iban a acercarse a saludar, sentí un hormigueo en el cuero cabelludo. Justo entonces sentí un poco de opresión en el pecho. Dejé la copa de vino y fingí ir al baño. Pero a medio camino recordé que había un balcón vacío cerca. Así que caminé lentamente hacia el balcón, solo para encontrar que ya había alguien allí. No vi cómo era la persona, solo vi un toque de escarlata siendo pellizcado. Tal vez alguien tenía antojo de fumar y quería un cigarrillo en el balcón. Después de todo, estaba prohibido fumar en el banquete. Estaba a punto de escabullirme cuando inesperadamente escuché una voz familiar: «Hermano Jan, me pediste que te ayudara a comprar un diamante rosa de más de 10 quilates. Lo vas a usar para complacer a tu cuñada. ¿Será para una propuesta de matrimonio?» Contuve la respiración y me detuve. El rosa es delicado. ¿Cuántos años tiene tu cuñada ahora? No tiene la edad adecuada para usar cosas tan jóvenes y rosadas. Se lo daré a Yasmine para que juegue. Es joven y se le ve bien. En cuanto a la propuesta de matrimonio, aún no lo he pensado. La voz de Meir era fría e insensible. Me faltó el aire y mi visión se oscureció un poco. Pero no pude evitar sonreír amargamente. Siempre había sabido que tenía a alguien más afuera. Lo conocía desde hacía casi 20 años. Me junté con él cuando tenía 18 y ahora tengo 28. Hemos estado juntos 10 años. Simplemente no lo podía entender. El chico que solía tenerme en sus ojos y corazón, ¿por qué había cambiado tanto 10 años después? Antes, cuando veía a hombres engañando y mujeres dudando o perdonándolos, siempre me enojaba con esas mujeres por ser tan débiles. Pero cuando algo así me pasó a mí, descubrí que me había vuelto tan ridícula como ellas. Porque, después de todo, era una relación de 10 años. No eran 10 días ni 10 meses, sino 10 años completos. ¿Cómo podía dejarlo pasar con gracia? Él me había amado tanto antes. Había algunos rencores de larga data entre mi familia y la suya en la generación de nuestros padres. Aunque estábamos en el mismo círculo, solo manteníamos la cortesía necesaria en la superficie mientras teníamos conflictos en el corazón. Pero desafortunadamente, desde el jardín de infancia hasta la escuela secundaria, estuvimos en la misma escuela e incluso en la misma clase. Sin embargo, debido a la relación de nuestros padres, en la superficie éramos enemigos jurados que competían por el primer lugar en todo. Cada vez que lo vencía, no te confíes. No me fue bien esta vez. Te venceré la próxima. En privado, siempre me tocaba la cabeza y se sentía más feliz y orgulloso que si hubiera obtenido el primer lugar él mismo, como esperaba de mí. Cherry, eres increíble. Realmente quiero presumir ante todos que el primer lugar de toda la escuela pertenece a la familia Meir. Las comisuras de mi boca se curvaron en secreto, pero decía una cosa y hacía otra. Le aparté la mano. ¿Quién pertenece a tu familia? Y no me toques la cabeza al azar. ¿Y si no crezco más por tanto tocar? El chico guapo levantó las cejas, no ahora, pero definitivamente en el futuro. Su tono era tan seguro y firme. Si no creces, será mi culpa. Lo asumiré hasta el final.
Tenía la mirada de haber logrado su objetivo. En ese momento, aunque no estábamos juntos, los sentimientos ocultos entre el chico y la chica eran como frutas cristalizadas claras como el cristal. El recubrimiento de azúcar era dulce y la fruta ácida. Pero cuando mordías el recubrimiento y la fruta al mismo tiempo, era agridulce, embriagante. Este era el 10º año que estaba con él, pero nunca había tenido intención de casarse. Después del banquete, subí al mismo auto que él, pero guardamos silencio. Él sostenía su teléfono móvil en la mano, mirando los mensajes enviados por alguien. Apareció una sonrisa afectuosa. En realidad, no necesitaba adivinar quién los había enviado. En el estrecho auto, me sentí sofocada. Obviamente estaba justo a mi lado, pero ¿por qué sentía que estaba tan lejos? Parecía percibir mi estado de ánimo. Guardó su móvil y sacó una caja de joyería de terciopelo del bolsillo del traje. Le pedí a alguien que la trajera del extranjero. Creo que te queda muy bien. Hasta el segundo antes de abrir la caja de joyería, todavía tenía una ligera esperanza de que hubiera un diamante rosa dentro. Pero al abrirla, había un anillo incrustado con esmeralda y alrededor del anillo un círculo de pequeños diamantes blancos brillantes. Me sentí tan ridícula. Le pregunté con terquedad, ¿por qué no es un diamante rosa? Me gustan los diamantes rosas. Había comprensión en sus ojos. Me consoló, sé buena. Los diamantes rosas no te quedan. Las esmeraldas te quedan mejor. Le lancé una mirada lateral y dije, entonces, ¿a quién le quedan los diamantes rosas? ¿A esa chica de poco más de 20 años que tienes afuera? La sonrisa en su rostro desapareció al instante y perdió la paciencia. No seas irracional. Dado que el resultado no puede cambiarse, ¿por qué no puedes mirar hacia otro lado y fingir que no pasó nada? Es bueno para todos. ¿Quieres que lo acepte para que puedas disfrutar de la compañía de varias mujeres sin culpa? No pude evitar burlarme. Él sabía cómo manejarme, si no te gusta, puedes dejarme. En realidad, en ese momento, realmente quería abrir la boca y aceptar. Pero entonces sonó el teléfono. Cuando lo levanté, me di cuenta de que mis manos temblaban. Toqué el botón de contestar con mis dedos temblorosos. La voz de mi padre vino del teléfono. Escuché que has estado discutiendo con Mer últimamente. Ya tienes 30 años. ¿No puedes ser más madura? Los hombres necesitan llevar mujeres cuando salen a eventos sociales para que todo vaya más suavemente. Solo es por apariencia. Es algo normal. No hagas tanto alboroto y seas tan desatinada. Mi madre dijo, Cherry, entre los hombres de este círculo, ¿cuál es limpio? Incluso tu padre. Tos, tos. ¿Por qué tenías que usarme como ejemplo? No me menciones. Mi padre interrumpió a mi madre. En realidad, tu padre y yo estamos bien ahora. Las mujeres de nuestro círculo han pasado por esto. Mientras no lleve a otras mujeres a casa ni tenga hijos ilegítimos y los traiga frente a nosotros, simplemente haremos la vista gorda. Escucha a tu madre. He sufrido en este aspecto antes y no te haré daño. Debes escucharme. Mi madre me advirtió como alguien que había pasado por esto. Pero, las experiencias de los adultos siempre son correctas. Meir escuchó completamente la llamada de mis padres. Después de que colgaron, dijo, ni siquiera tus padres están de tu lado. Podrías dejar de hacer problemas en el futuro. Se pellizcó el puente de la nariz, tengo que lidiar con los asuntos de la empresa todos los días. Cuando llego a casa, aún tengo que enfrentar tu comportamiento irracional. También me cansaré mucho. No alejes a la única persona que te favorece. Resultó que la armadura que solía protegerme también podía convertirse en una hoja afilada que me apuñalaba, dejándome cubierta de heridas. Mi memoria parecía retroceder 10 años. Siempre había pensado que yo era la existencia que hacía sentir orgullosos y favorecidos a mis padres. Mi mesada mensual era de varios millones de yuanes, mientras que mi hermano menor solo tenía 100.000 yuanes. Cada vez que mi padre regresaba de un viaje de negocios, me traía joyas por valor de varios millones o incluso decenas de millones de yuanes.
Mientras que mi hermano menor tenía que suplicar a sus abuelos y molestarlos para comprar zapatillas de edición limitada nacional. Mi hermano menor pensaba que nuestros padres me favorecían. Incluso yo lo pensaba. Pero cuando salieron los resultados de mi examen de ingreso a la universidad y era hora de llenar la solicitud, con mis calificaciones, podía postularme a las mejores universidades para todas las carreras relacionadas con la gestión empresarial. Pero mis padres hicieron algo inesperado. Mi madre dijo, para una chica, es mejor solicitar la carrera de educación. En el futuro, nuestra familia tendrá un profesor universitario más y también traerá honor a nuestra familia Cherry. Mi padre dijo, solicita la carrera de periodismo. En el futuro, si quieres entrevistar a cualquier magnate de negocios, tengo los recursos para allanarte el camino. Tal vez sea yo la primera persona a la que entrevistes cuando te conviertas en periodista. Solo pensarlo me hace feliz. Estaba confundida y dije, pero quiero estudiar administración de empresas y también puedo ayudar en la empresa de nuestra familia en el futuro. Después de decir esta frase, hubo un silencio absoluto. No podía controlar mi corazón, como si fuera a saltar de mi garganta. Mi padre dijo, en lugar de dejar que tengas expectativas, es mejor cortar tus pensamientos ahora. Mi madre agarró a mi padre y me miró preocupada, esposo. La expresión de mi padre fue increíblemente seria, no tendrás participación en las acciones de la familia. En el futuro, todas las acciones a nombre de tu madre y mío se dejarán a tu hermano menor. Te casarás y te irás en el futuro. Eres una extraña. El negocio familiar no permitirá que un extraño se involucre. En ese momento, realmente no podía creer lo que escuchaba. Mi propio padre realmente dijo que yo era solo una extraña. Si estaba destinada a ser una extraña, entonces, ¿quiénes eran mis verdaderos familiares? Los había llamado mamá y papá desde que nací durante más de 10 años, pero al final, solo era una extraña. Las lágrimas no pudieron evitar girar en mis ojos. Traté de abrir los ojos lo más posible, sin querer que las lágrimas cayeran. Porque si lloraba frente a ellos, parecería que había perdido y que lo que decían era correcto. Pero no te trataremos injustamente. Cuando te cases, te daremos una dote generosa. Aunque no tengas acciones en la familia, la persona con la que te cases seguramente será de una familia con un estatus social similar. Los regalos de compromiso de su familia incluirán acciones de su familia, y será lo mismo. Mamá también dijo, sí, Cherry. Mira, lo mismo ocurre ahora con mamá y el abuelo. El abuelo no me dio acciones en la empresa tampoco, porque yo era una extraña para él. Tío es su familia. Pero yo soy la pariente más cercana de ustedes. Mamá también pasó por esto. Solo escucha a mamá. No nos involucremos en los asuntos de la empresa. Fue en ese momento que finalmente entendí. Lo que mis padres me daban era solo preferencia superficial. Los que realmente favorecían solo eran mi hermano menor. Reprimí el calor en mis ojos y dije, si soy una extraña para ustedes, ¿debería mudarme ahora? Para que yo, una extraña, no perturbe la vida de su familia. Tu papá no quiso decir eso. Los 4 somos una familia. No eres una extraña, me consoló mamá. Sin embargo, papá dijo cruelmente, no uses esto para amenazarme. Es inútil. La empresa familiar solo pertenecerá a tu hermano menor, no a ti, una extraña. Y no quiero decir palabras vacías solo para consolarte. En ese momento, estaba verdaderamente desesperada. Está bien. Yo, esta extraña, me iré ahora. No seré un estorbo para ustedes más. Corrí hacia la puerta. En el momento en que me di la vuelta, no pude contener más mis lágrimas y cayeron. Pero todavía escuché las voces de mis padres detrás, no vayan tras ella. ¿A dónde puede ir sin la familia? Cuando se dé cuenta, volverá. Todavía estamos vivos y ya está pensando en competir con su hermano menor por la propiedad familiar. Al menos deberían intentar consolarla un poco. Yo estaba realmente desesperada. Incluso mis padres no me amaban de verdad. Entonces, ¿quién me amaría? Incluso sentía que no tenía valor en este mundo.
Caminé sin rumbo. Antes de darme cuenta, llegué al pequeño parque donde solía jugar cuando era niña. Antes, cuando mamá y papá no estaban en casa, era cuando mi hermano menor era más arrogante. Porque incluso si era culpa de mi hermano menor, el abuelo y la abuela siempre tomaban su lado. Cada vez que sufría injusticias por ellos, corría aquí. Me acurrucaba con manos y pies y me escondía dentro del tobogán arqueado. Mi cara estaba fría y mojada. No sabía cuánto tiempo había estado allí dentro. Solo sabía que desde el anochecer hasta la noche, del principio al fin, no había señales de mamá ni papá. En cambio, apareció una persona inesperada. Aunque la noche de junio todavía estaba un poco fría y mis manos y pies también fríos, Meir estaba sudando por haberme buscado. Cuando me vio, visiblemente se relajó. Te he estado buscando desde esta tarde. Fui a tu escuela y pregunté a tus amigos, pero no te vi. Pero afortunadamente, estás bien. Se agachó y me abrazó fuertemente en sus brazos, como si hubiera encontrado un tesoro precioso que había perdido y recuperado. Su abrazo era realmente cálido. Tan cálido que no pude evitar llorar. Las penas en mi corazón se derramaron como agua corriente. Meir, en este mundo, a nadie le gusto ni me favorecen. Mis abuelos favorecen a mi hermano menor e incluso mis padres, al que realmente aman también es a mi hermano menor. Bubububu. Él me palmeó suavemente la espalda. La luz de la luna era suave, pero él era incluso más tierno que la luz de la luna. Lo miré con ojos llorosos. Dijo, no te quieren, pero yo sí te quiero. En este mundo, yo te favorezco más que a nadie. Qué sincera era la promesa de un adolescente. También creí que la chica que Meir más quería cuando tenía 18 años era yo. Pero su afecto también se quedó para siempre a los 18 años. Más tarde, cuando obtuve mi móvil, había docenas de llamadas perdidas en él. En la caja de mensajes de WeChat, había docenas de mensajes no leídos. Todos fueron enviados por Meir. Ni una sola llamada o mensaje de mamá y papá. A los 18 años, Cherry entendió que no se podía depender de los padres. A los 28 años, Cherry entendió que tampoco se podía depender de los hombres. Esa noche, Meir pidió al conductor que me llevara a casa y se fue con una frase, piénsalo bien. Luego se fue sin mirar atrás. Supe que iba a buscar a la chica a la que había estado mimando recientemente. Esa noche, lo pensé toda la noche. Y finalmente lo entendí. Él y yo nunca podríamos volver al pasado. Al principio, cuando me engañaba, todavía lo encubría y se sentía culpable. Cada vez que engañaba, me enviaba todo tipo de joyas preciosas para compensar su culpa. Más tarde, el olor a perfume de mujeres en él se volvía cada vez más fuerte. Cuando le preguntaba al respecto, al principio, todavía lo negaba firmemente. Pero más tarde, cuando puse la evidencia frente a él, permaneció en silencio por mucho tiempo y dijo, solo estoy jugando con ellas. La única persona que me gusta eres tú. En ese momento, me derrumbé y me volví histérica. Le lancé todo. A veces, una llamada de una chica por la noche podía hacer que él se fuera. No dudé en lastimarme para hacerlo quedarse. Él se quedó, pero la noche siguiente, fue a ver a otra chica nuevamente. Incontables emociones negativas me inundaron. A veces, al mirarme en el espejo, pensaba, ¿esta mujer loca realmente soy yo? Cuando realmente di ese paso, sorprendentemente estaba tranquila por dentro. Quería romper con él cara a cara. Pero él parecía querer castigarme. No volvió por varios días. Antes de que me uniera al equipo de filmación, saqué todas mis cosas de la casa que habíamos decorado juntos. En ese entonces, solo para enfadarme, entré en la industria del entretenimiento en la que mis padres no querían que entrara. Su pensamiento de que los actores eran inferiores estaba tan arraigado como la idea de que solo los hijos varones podían heredar la empresa. Después de años de arduo trabajo, también tuve bastantes papeles notables. Gané muchos premios con alto valor en la industria de la actuación. Cuando aceptaba guiones, nunca me limitaba a papeles principales o secundarios. Mientras los papeles fueran desafiantes, me gustaban.
El equipo de filmación al que estaba a punto de unirme, escuché que la protagonista consiguió el papel invirtiendo en la producción. En realidad, al principio, no tenía una impresión profunda del nombre Yasmine. Apenas debutó este año, pero sus recursos eran sorprendentemente buenos. Su primera obra en la industria del entretenimiento fue el papel principal. Escuché que había un pez gordo apoyándola tras bambalinas. Solo que cuando me mostró su rostro joven e inocente y me dijo, «Eres una veterana en la industria. Cuando la novata tenga algún defecto, espero que la veterana pueda guiarme. Me gustan mucho las obras en las que actuaste. He visto tus obras desde que era niña». Cada frase enfatizaba sutilmente mi edad. Si no pudiera ver su hostilidad, sería una tonta. De repente, un recuerdo atravesó mi mente. Subconscientemente, miré la mano de Yasmine, y efectivamente había un diamante rosa del tamaño de un huevo de paloma en su dedo. Le sonreí y dije, «El anillo es realmente bonito. Está engastado con un diamante rosa. Los diamantes rosas de este tamaño son muy raros». «¿Te lo dio tu novio?». Había un orgullo evidente en su joven rostro. «Sí, me lo dio mi novio». «Tu novio te dio un anillo tan precioso y hermoso. Está planeando proponerte matrimonio, ¿verdad?». En cuanto dije esto, la sonrisa en su rostro se congeló de inmediato. Pero continué, «Entonces la boda debe estar cerca. ¿Cuándo te casas? Recuerda enviarme la invitación de boda cuando te cases». Mis palabras parecían recordarle algo desagradable, y el orgullo en su rostro desapareció por completo. Mordió su labio y se fue, luciendo avergonzada y resentida. Por la tarde, escuché un alboroto. Siguiendo la fuente del ruido, vi a May rodeado de personas como si fuera una estrella. Incluso el director se inclinaba ante él para complacerlo. Encontré su mirada. Yasmine tomó el brazo de Meir con cariño. Meir no se negó. Ella sostenía el brazo de Meir con una mano y una taza de té con leche en la otra. Se acercó a mí con Meir, levantó el mentón orgulloso y me miró desde arriba. «Señor, déjame presentarte. Este es mi novio Meir». Enfatizó muy fuertemente la palabra «novio». Para mantener la relación entre los miembros del equipo y yo, él vino especialmente antes de que comenzara la filmación y compró postres y té con leche para todo el equipo en mi nombre. «Señor, esto está especialmente reservado para usted». Meir puso las manos en los bolsillos e incluso mostró un poco de indulgencia y tolerancia hacia la joven. Cuando se presentó frente a mí con otra chica, no mostró ninguna expresión de culpa. Parecía algo dado por sentado. Ignoré la provocación de Yasmine. Le dije directamente a Meir, «¿Cuándo estarás libre? Tengo algo que decirte». Antes de que Meir pudiera decir algo, Yasmine me miró con recelo. «Mi novio no tiene tiempo ahora. Aún debe acompañarme a ver mi vestidor». Meir también levantó las cejas. «Espera un momento». Asentí. Había esperado por él días y noches antes, esperando que regresara o se diera la vuelta. Ahora que quería romper, aún podía permitirme esperar un poco. Meir se sorprendió un poco por mi indiferencia. Condescendiente, tomó la iniciativa de poner su brazo alrededor de la cintura de Yasmine. «Vamos. ¿No dijiste que querías llevarme a visitar?». Cuando dijo esto, me miró de reojo. Pero solo sonreí y los observé irse. Se quedaron en el vestidor más de media hora. Yasmine apareció frente a mí luciendo encantadora y seductora. El lápiz labial en sus labios estaba corrido. «¿Cómo no saber lo que había pasado?», dijo coquetamente. «Señor, todo es culpa de mi novio». Mi lápiz labial se corrió. «¿Podría pedir prestado su lápiz labial para retocar mi maquillaje?». Tocó la comisura de sus labios con sus dedos delgados. «¿Por qué? ¿Tu novio ni siquiera puede permitirte un lápiz labial? ¿O es que se niega a comprártelo?», dije lentamente mientras me recostaba en la tumbona. En este momento, Yasmine ya no escondía su malicia. «Quiero tu lápiz labial, y más aún a tu hombre. Ya eres una mujer vieja. Meir dijo que cada vez que estaba contigo era como un estanque estancado.
pero yo soy diferente. Soy joven y hermosa. Aunque él no lo diga, sé que le gusto mucho. Al escuchar esto, de repente sentí un poco de lástima por ella. Porque yo también había tenido 18 años. Dije, no puede ser siempre 18, pero nunca faltarán chicas de 18 años. Yasmine se enojó un poco al escuchar esto. Yo soy diferente para Meir. Asentí. Pensé lo mismo cuando tenía 18. El rostro de Yasmine se veía extremadamente feo. Su cara se puso roja, pero no podía encontrar palabras para refutarme. Quizás en su subconsciente también pensaba que lo que dije era correcto. Meir salió en ese momento. Vi el color brillante en sus labios. También había una marca de lápiz labial en su cuello. ¿Siempre había sido tan afectuoso con chicas afuera antes? ¿O incluso más íntimo? No pude evitar sentirme enferma del estómago. Me cubrí la zona debajo del pecho. Yasmine solo quería aferrarse a Meir y actuar coquetamente, pero fue suavemente apartada por Meir. Ve a jugar a otro lugar primero. Todavía tengo algo que decirle a Cherry. El tono no admitía negativa. Aunque Yasmine se resistió, aún así se fue obedientemente. Meir quería acariciar los cabellos sueltos en mi frente. Pero esquivé. Él retiró su mano. ¿Qué? Ahora que piensas que no puedes salirse con la tuya conmigo, quieres dificultar las cosas para la joven a mi lado. Negué con la cabeza. No, ya no quiero dificultarme más. Él pensó que había vuelto en sí. Una sonrisa curvó sus labios, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Ver a Yasmine te hizo sentir inferior. Después de todo, ella es casi 10 años menor que tú. Él dijo, deberías haber admitido hace mucho que ya no puedes compararte con chicas de 20. Son jóvenes, hermosas, dulces y enérgicas. Si quieres, podemos tener una relación abierta. No, Meir. Rompamos. Al decir esto, tuve que admitir que no podía permanecer indiferente. Mi corazón seguía muy pesado. Sin embargo, Meir se rió enojado en respuesta, dilo otra vez. Lo miré a los ojos y dije, rompamos. ¿Me oíste bien? De repente, algo le vino a la mente, y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. ¿Es esta otra nueva manera de intentar ganarme de nuevo? Si crees que voy a ceder así, estás terriblemente equivocada. Hizo señas a Yasmine, que nos miraba con furia desde un lado. Yasmine corrió felizmente hacia Meir. Él besó a Yasmine en los labios justo frente a mí y dijo, tu hermana dijo que quiere romper conmigo, así que ahora eres mi novia oficial. ¿Estás feliz? Yasmine asintió vigorosamente. Él abrazó a Yasmine en sus brazos y me dijo, si quieres volver, solo pídeme disculpas. La posición de mi novia oficial siempre estará reservada para ti. Yasmine en sus brazos palideció. Sentí que nunca había conocido realmente a esta persona. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado con el engaño? Lo vi irse con Yasmine de buen humor. Pensé durante mucho, mucho tiempo. Finalmente marqué un número de teléfono que llevaba mucho sin usar. He aceptado tu sugerencia. ¿Aún estás dispuesto ahora? El joven frente a mí tenía rasgos faciales sobresalientes, una nariz alta y recta, labios delgados con un toque de rosa cereza. Vestía una camisa blanca de manga corta y pantalones de trabajo negros. Pero no podían ocultar sus hombros anchos y cintura estrecha. Era un poco como el protagonista masculino que sale de un cómic. Cuando Sila llegó, yo acababa de salir del baño con una bata. Asentí ligeramente y dije, ve a ducharte primero. Él asintió obedientemente y entró al baño. De repente recordé algo y dije, no necesitas ponerte ropa después de ducharte. En otras palabras, de todos modos tendrás que quitártela. Tropezó un poco. Su voz era ronca y baja al decir, está bien.
Aunque sonaba despreocupada, de hecho, mis palmas sudaban. Pero ya no quería ser controlada pasivamente por Meir. Aunque pedirle a Silas que estuviera conmigo tenía cierto propósito de vengarme de Meir, más importante aún, quería superar este obstáculo. Cuando Silas salió después de ducharse, tenía una toalla alrededor de la parte inferior del cuerpo y el torso desnudo, revelando sus músculos lisos y hermosos. Solo lo miré y no pude evitar sonrojarme. Cuando Silas caminó lentamente hacia mí, mi corazón parecía saltar fuera de mi garganta. Pero él pasó junto a mí y fue a la mesita de noche detrás de mí, y enchufó el secador de pelo. Gira la cabeza. Lo escuché mientras me sentía extremadamente nerviosa. ¿Era este el último truco ideado por el joven? ¿Realmente me estaba haciendo vieja y no podía seguir las ideas de los jóvenes? Pero él simplemente me secó el cabello con cuidado. Esos detalles hicieron que mi corazón se sintiera cálido. Solo que su abdomen desnudo estaba justo detrás de mí. Aunque llevaba una bata, mi espalda todavía se sentía caliente. Cuando mi cabello estuvo completamente seco, de repente se subió sobre mí. Sus delgados labios color cereza estaban al alcance. Mi bata y su toalla cayeron al mismo tiempo. En el momento antes de que todo ocurriera, le pregunté, ¿estás seguro de que no te arrepentirás? Sus labios tocaron los míos, y olía a un claro aroma a pino. No me arrepentiré, pero también espero que tú no te arrepientas, Cherry. Cualquier otra palabra se perdió. Más tarde, realmente me arrepentí. Fuera de la cama, era un cachorro obediente. En la cama, era un lobo feroz, devorando a las personas sin dejar un hueso. Lloré y dije que me arrepentía. Él besó suavemente las lágrimas en las esquinas de mis ojos, pero sus acciones seguían siendo intensas. Cuando todo terminó, mi cuerpo entero estaba tan adolorido que ni siquiera quería mover un dedo. Pero en ese momento sonó mi teléfono. Traté de obligarme a levantarme. Solo para descubrir que ni siquiera tenía fuerzas para levantarme. Además, al abrir la boca, descubrí que mi voz estaba terriblemente ronca. Sin embargo, el instigador estaba fresco y cuidadosamente me trajo el teléfono. Accidentalmente vio el nombre en la pantalla, y sus oscuros ojos se llenaron de una emoción desconocida. Forcé mis párpados a abrirse y eché un vistazo. Era una llamada de Meir, y había docenas de llamadas perdidas mostradas. Tal vez estaba distraída en ese momento, así que ignoré las llamadas perdidas. De repente, recordé hace mucho tiempo. Él no llegaba a casa hasta la 1 o 2 de la mañana. Tuve un ataque de gastroenteritis y subconscientemente quise llamarlo. También lo llamé más de una docena de veces así. Él tampoco respondió. Solo 1 hora después contestó el teléfono. No sé por qué fui tan terca en ese momento y tuve que seguir llamando hasta que contestara. Tal vez en el fondo ya sabía lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Fue la misma razón por la que no respondí su llamada y él no respondió la mía? Respóndelo. Mi voz estaba ronca. En realidad, estaba muy cansada. Mis párpados no podían mantenerse abiertos y caían. La voz de Meir vino del teléfono. ¿Por qué solo contestaste a las 6 de la mañana? ¿Dónde estabas? ¿Por qué todas tus cosas se mudaron de la casa? ¿A cuál pregunta quieres que responda? Pero si respondo por Cherry, será algo que no quieres escuchar. Silas respondió el teléfono mientras me cubría con la colcha. Inesperadamente. La voz de Silas llegó a los oídos de Meir y causó un alboroto. ¿Quién eres? ¿Por qué sostienes el teléfono de Cherry? ¿Dónde está Cherry? Que ella responda. La voz de Meir estaba fría y furiosa. Cherry está demasiado cansada esta noche y no tiene fuerzas para contestar el teléfono. La implicación estaba clara y Meir no podía no entenderla. Su hermoso rostro se tensó. ¿Quieres morir? Solía pensarlo, pero después de conocer a Cherry, no quiero. Ex esposo, eso es suficiente. También necesito dormir un poco. No dormí en toda la noche. Después de escuchar esto, los ojos de Meir estaban tan llenos de ira que parecía que podrían incendiar toda la casa. Pero Silas colgó sin piedad. Meir miró la casa vacía.
No había rastro de Cherry en ella. Agarró el teléfono y quiso pedir a su asistente que averiguara la ubicación de Cherry y con quién estaba esta noche. Pero de repente, se le ocurrió algo. Y su estado de ánimo mejoró de repente. Afortunadamente, mi parte fue por la tarde. Aunque todavía estaba dolorida en la cintura y las piernas, al menos tenía energía. Acababa de terminar de filmar. Y vi a Meir parado a un lado, sosteniendo un cigarrillo en la mano y perdido en sus pensamientos. Al ver que había terminado el trabajo, apagó el cigarrillo en su mano. Luego se acercó a mí. Este conjunto de acciones parecía estar arraigado en él. Porque sabía que no me gustaba el olor a cigarrillo. Así que nunca fumaba frente a mí. Dijo, Cherry, deja de causar problemas, ¿sí? Sé que deliberadamente encontraste a otro hombre para actuar contigo y hacerme enojar y ceder. Prometo que no llevaré a otras mujeres en público nunca más. ¿Está bien? Pensó que ya había cedido. No importa. De todos modos, ya hemos terminado. Si quieres llevar a varias mujeres en público, no tiene nada que ver conmigo. Él extendió la mano para sostener la mía y dijo, ¿estás diciendo palabras enojadas otra vez? Pero esquivé. Justo entonces, Silas me llamó, Cherry. Se acercó a mí naturalmente y tomó mi mano, y esta vez, no me solté. Meir miró fijamente a Silas sosteniendo mi mano. Respiró hondo y dijo, recuerdo que tu familia quebró, ¿verdad? ¿Cuánto te pagó Cherry para actuar con ella? Te daré 10 veces esa cantidad. No vuelvas a aparecer frente a Cherry y a mí. Silas levantó nuestras manos entrelazadas y dijo, eso no funcionará. Cherry no tiene precio para mí. En los ojos del joven, había una sonrisa tan fina como las estrellas de la Vía Láctea, pero la seriedad en sus ojos de alguna manera me hizo creer que lo que decía era verdad. Meir resopló fríamente, eres bastante codicioso. Aquí tienes 10 millones. Lárgate. Estaba seguro de que Silas sería comprado con 10 millones. ¿Cherry solo vale 10 millones a tus ojos? Cuando Silas dijo esto, no pude evitar sentir un escalofrío en el corazón. Así que no era diferente de Meir. Quise liberarme silenciosamente de la mano de Silas, pero la sostuvo con fuerza y no la soltó. Meir suspiró secretamente de alivio, con sarcasmo en los ojos. Dime, ¿cuánto quieres para no cooperar con Cherry en la actuación? Silas se tocó la barbilla y pensó unos segundos. Un cuatrillón. El rostro de Meir se volvió frío. Se dio cuenta de que claramente estaba siendo engañado por Silas. Sin embargo, Silas sonrió brillantemente. ¿No puede permitírselo el presidente Meir? Si no puede, entonces lárgate. No pude evitar reír también. El rostro de Meir se oscureció aún más. Caminó hacia adelante y dijo, Cherry, ¿ya te divertiste suficiente? Si es así, ven conmigo. Suspiré internamente y dije, te he dicho, no estoy jugando. Subconscientemente imité el gesto de Silas, me toqué la barbilla y dije con expresión preocupada, ¿cómo puedo probarte que no estoy jugando? Me di la vuelta frente a Meir, enganché mi brazo alrededor del cuello de Silas, me puse de puntillas y besé a otro hombre justo frente a Meir. Solo di un beso ligero, pero Silas tomó la iniciativa, puso su brazo alrededor de mi cintura y profundizó el beso. Meir no podía creer lo que veía. Exclamó, Cherry. ¿Cómo puede ser tan barata? Ayer mismo rompimos, y ya encontraste a otro. Silas me soltó. El chico de 22 años tenía una mirada fría y severa en los ojos en ese momento. Limpia tu boca sucia. Cherry se juntó conmigo después de romper contigo. ¿Y tú, con cuántas mujeres tuviste relaciones cuando aún no habías roto con Cherry? Me burlé y dije, ¿has olvidado cómo me trataste antes? ¿Qué? Ahora que me ves besando a otro hombre, no lo soportas. Antes dijiste que podríamos tener una relación abierta. Tú tenías una relación abierta, pero querías que yo permaneciera casta para ti. Meir, qué hipócrita eres. Aunque decía que podríamos tener una relación abierta, ya había decidido en su corazón que cuando estaba conmigo,
no cruzaría la línea moral y me involucraría con otros hombres. Meir parecía muy impactado. Bajó la cabeza y no dijo palabra. Silas y yo nos tomamos de la mano y pasamos junto a él sin mirarlo siquiera. Cuando llegamos a un lugar donde Meir no podía vernos, solté la mano de Silas y le pedí disculpas. Lo siento. Te besé hace un momento sin tu consentimiento. ¿Quieres alguna compensación? Pensé que su familia había quebrado y que seguramente le faltaba dinero, así que quería transferirle 500,000 yuanes como compensación disfrazada. Sin embargo, sus ojos de cachorro me miraron brillantes. Cherry realmente quiere compensarme. Asentí vigorosamente como un mortero machacando ajo. Sí, realmente. Al siguiente segundo, se inclinó, puso los dedos bajo mi cuello, se inclinó y me besó. Abrí los ojos de par en par. Pero pude sentir sus labios presionando, explorando y atacando los míos. Al final, fui completamente derrotada y lo dejé tener éxito. Había un destello de astucia en sus ojos. Me besó aún más apasionadamente. Cuando sentí que mis labios estaban entumecidos por los besos, finalmente aceptó dejarme ir. Está bien, ya obtuve la compensación que quería. Encontré su mirada. Los ojos del joven ardían de pasión al mirarme, como si quisiera fundirme en sus huesos. Mi rostro no pudo evitar calentarse. ¿Te gustó? Le pregunté. Aprovechó la situación y me tomó la mano. ¿Acabas de darte cuenta ahora? Bajé la mirada. Pero acabo de terminar una relación. Tal vez, no puedo darte una respuesta. En realidad, te estoy usando. No importa. Eso también es una buena señal, lo que significa que soy diferente en tu corazón. De lo contrario, ¿por qué no usas a otros sino solo a mí? Sin embargo, cuando dejes completamente esa relación, puedes dejarme ser el primero en la fila de tus pretendientes, Cherry. Cuando llamó mi nombre al final, su tono fue naturalmente coqueto. Nunca supe que cuando un chico actúa coqueto, podía sonar tan agradable. Por alguna razón, no pude evitar sentirme feliz en mi corazón. Un día, cuando estaba comprando en una joyería, también me encontré con Liam, uno de los compinches de Meir. Él estaba abrazando a una chica y eligiendo joyas. Sin embargo, la chica que abrazaba no era su prometida con la que ya estaba comprometido. Pensé para mí misma, como era de esperar, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Por eso podían pasar el rato juntos. Cuando Liam me saludó, solo asentí y luego me sumergí en elegir joyas. Inadvertidamente. Vi una media pulsera y media cadena de platino para hombre. El estilo era simple y tenía varios diamantes incrustados. Solo la miré y pensé que se vería bien en la mano de alguien con nudillos limpios y dedos delgados. No pude evitar levantar las cejas. Hola, por favor envuélveme esta pulsera para hombre. Durante estos días que pasé con Silas, realmente sentí que era como un pequeño hada. Le encantaba la limpieza y cocinaba comida deliciosa. Por la mañana, me preparaba el desayuno y luego me enviaba al equipo de filmación. Al mediodía, me traía el almuerzo. Y también me acompañaba a comer. Le pregunté si no era demasiado cansado traer el almuerzo todos los días y que no tenía que hacerlo. Él actuaba coqueto y me decía que era solitario comer sola y esperaba que lo acompañara. Por la noche, venía a recogerme del trabajo y luego íbamos juntos a hacer las compras. La vida parecía tener un significado diferente. En el pasado, cuando estaba con Meir, él tenía obsesión por la limpieza, pero no le gustaba que extraños vinieran a nuestra casa. Al principio, aún limpiábamos juntos. Pero luego, después de que asumió la empresa familiar, nunca más me acompañó a limpiar. En ese tiempo, porque me gustaba, quería hacer todo lo posible para ser amable con él. Él decía que la comida para llevar podría no estar limpia. Así que aprendí a cocinar. Pero después de que tuvo aventuras con otras mujeres, al final, solo yo comía la comida que cocinaba. Pero todo eso quedó en el pasado. Meir era inherentemente codicioso, quería tenerlo todo. Codiciaba la belleza de las jóvenes. Y no podía soltar la relación que había durado más de 10 años.
Así que no me sorprendió que no quisiera rendirse. Cuando Meir volvió a bloquear mi camino, dámelo. Había expectativa en sus ojos. Ya hace unos días, su amigo Liam le había dicho, amigo, eres increíble. Aunque Cherry discutió contigo, aún no te ha olvidado. La vi ayer eligiendo joyas para ti. Entonces pensó que con la relación de 10 años entre él y Cherry, Cherry realmente no querría romper con él. Yo estaba confundida. ¿Qué? ¿Aún estás enojado? No te enojes. He terminado con las mujeres de afuera, ¿de acuerdo? Yo te traicioné, y tú también tuviste una relación con ese chico Silas. Quedamos a mano. Al decir esto, él apretó los dientes. ¿No podemos estar bien? Si quieres, podemos ir a sacar la licencia de matrimonio y casarnos hoy. May realmente pensó que ya había sacrificado mucho. Su novia había dormido con otro hombre. Aún así, podía aceptarla. Ya había hecho suficientes compromisos. En cuanto a sus asuntos con otras chicas jóvenes, ¿qué hombre ha tenido solo una mujer en toda su vida? Ponte la pulsera que me compraste, ¿sí? Póntela tú mismo para mí. Moví las comisuras de mi boca, un poco sin palabras. ¿Quién dijo que era para ti? Meir de repente tuvo un mal presentimiento. Entonces vio a ese tal Silas, sosteniendo un algodón de azúcar rosa en la mano y la pulsera en su muñeca era muy llamativa. Silas lo ignoró y caminó directamente hacia Cherry. Le dio el algodón de azúcar rosa a Cherry. Y Cherry mostró la primera sonrisa desde que la vio hoy. La hermosa atmósfera entre los dos era deslumbrante. Meir de repente se puso tan celoso que casi enloqueció. No podía esperar para destruir la belleza entre ellos. ¿Crees que Silas está contigo porque le gustas? Cherry, él solo tiene 22 años, y tú casi 30. ¿No puedes ver que solo va tras tu dinero? ¿Cómo puedes ser tan ingenua? Incliné la cabeza y aplaudí. Eso es genial. Significa que soy bastante rica, así que él quiere aprovecharse. Comparado con otros que tienen motivos ocultos hacia mí, me da más miedo no tener nada. Tomé un bocado del algodón de azúcar, y la textura suave se derritió en mi boca. Silas me miró expectante. ¿Qué tal sabe? Asentí. Está delicioso. Le acerqué el algodón de azúcar a la boca. Prueba un poco. Silas asintió, luego se inclinó, me besó al lado de los labios, luego me besó los labios otra vez, y finalmente dio su evaluación. Es realmente dulce. No pude evitar bajar la cabeza y sonrojarme y lo empujé suavemente. Hay extraños aquí. El gesto afectuoso hizo que Mer se pusiera tan celoso que sus ojos se enrojecieron. Pero mi palabra, extraños, lo irritó por completo. Realmente agarró a Silas y lo golpeó. Silas no se quedó atrás y devolvió el golpe. Los dos se metieron en una pelea. Después de todo, Silas era joven y normalmente hacía ejercicio. Se veía delgado. Pero en realidad tenía músculos por todo el cuerpo. Rápidamente tomó la ventaja. Después de que Silas le dio un fuerte golpe en la cara a Meir, detuve esta farsa. Una chispa de esperanza apareció en los ojos de Meir. Aunque Silas se mostró renuente, obedeció y se levantó. Las mejillas de Meir estaban hinchadas y rojas. Cherry, sabía. Antes de que pudiera terminar sus palabras, escuché que ponía mis manos en mis caderas y regañaba a Silas. ¿Qué edad tiene él y qué edad tienes tú? Está tan viejo que sus huesos son frágiles. Eres joven y lleno de energía. ¿Qué pasa si accidentalmente lo lastimas seriamente y te chantajea? Meir me miró muy herido y hasta había un brillo de lágrimas en sus ojos. Rápidamente tomé a Silas y retrocedí unos pasos. Aunque tú resultaste más herido, fuiste tú quien empezó la pelea. Estamos a mano contigo. Además, él es joven y no sabe mejor. Tú casi tienes 30 años. ¿Por qué molestarte en discutir con un joven? ¿Quieres que llame a una ambulancia para ti? Si necesitas gastos médicos, también podemos pagarlos. Seguí diciendo, nosotros, lo que hizo que Silas hiciera un puchero.
El boomerang finalmente le dio. Meir quedó completamente devastado. Bajó la cabeza, se levantó sin decir una palabra y finalmente se alejó cojeando, luciendo extremadamente lamentable. Pero no me sentí nada apenada por él. ¿Quién se apiadó de mí en aquel entonces? Como resultado, esa noche, mi móvil seguía recibiendo recordatorios de transferencias. Se han recibido 50,000 yuanes. Se han recibido 50,000 yuanes. Miré a Silas inconscientemente. ¿Qué estás haciendo? Silas me miró con pena. Solo puedo transferir tanto en un día. Te transferiré más mañana. Por cierto. De repente, se le ocurrió algo. Antes de que pudiera detenerlo, no sabía de dónde sacó una tarjeta bancaria y luego me la metió en la mano sin dudar. Todo este es mi dinero. La contraseña es tu cumpleaños. Aún tengo otros activos. Cuando los gestione, los transferiré a tu nombre. No sabía si reír o llorar. No era eso lo que quería decir. Estaba preguntando por qué me transferiste tanto dinero. Él dijo afligido, quiero demostrar que realmente no voy tras tu dinero, Cherry. Pero yo tampoco estoy sin motivos egoístas. Lo que busco eres tú, Cherry. Sus ojos de cachorro me miraron sinceramente. Por alguna razón, mi corazón se suavizó de repente. Mi corazón, que no había estado en tumulto por mucho tiempo, estaba en caos otra vez. Sin embargo, Meir aún no se dio por vencido y eligió tomar un camino indirecto para salvar la situación. Fue a mis padres. Mi papá me regañó de inmediato. Cherry, no tienes vergüenza. Mira qué joven rica del círculo mantendría a un hombre tan mucho menor que ella como tú. Has deshonrado completamente a nuestra familia, Cherry. Ve y pídele disculpas a Meir tú misma. Suplica o incluso arrodíllate. Todo es tu culpa. Debes pedirle perdón. Si un niño no es educado correctamente, es culpa del padre. Papá, en última instancia es porque no me educaste bien. De lo contrario, ¿por qué no pides disculpas? Eres mayor. Mientras te arrodilles y hagas reverencias, él seguramente te perdonará. Dije lentamente. Después de decir eso, escuché el sonido de respiración pesada en el teléfono como si estuviera extremadamente enojado. Niña traviesa. Mira lo que le has hecho a tu padre. Escucha a mamá. Realmente es impropio que una mujer mantenga a un hombre afuera. Si se sabe, mamá se reirá de las otras señoras. Y tu hermano menor está casi en la edad de casarse. Si las hijas de buenas familias escuchan que tiene una hermana tan impropia, ¿cómo podrían querer casarse con él? Por favor, mamá te lo suplica. Rompe con el hombre que estás manteniendo afuera. Creo que las últimas frases eran los puntos clave. Estaba preocupada por su reputación y por mi hermano menor, pero no había una sola palabra mostrando preocupación por mí. Es imposible que rompa con él. Pero podemos contratar a un abogado y cortar legalmente las relaciones madre-hija y padre-hija. Eso también puede salvar tu reputación. Solo finge que nunca me diste a luz como tu hija. Como resultado, de hecho lo pensaron seriamente por un minuto y finalmente llegaron a la conclusión, no. Cuando otros pregunten por ti, aún nos sentiremos muy avergonzados. Extendí mis manos. Entonces no puedo hacer nada. Resuélvanlo ustedes mismos. Después de colgar el teléfono, no lo sabía. En realidad, idearon un plan y llamaron a Meir. Meir pensó que escucharía el consejo de mis padres. Sin embargo, al principio, cuando escuchó a mis padres empezar a reprocharme. El tío y la tía Meir quieren disculparse contigo. Esa chica desobediente es realmente escandalosa. Ya la hemos regañado severamente. Meir dijo suavemente, no podemos culpar a Cherry. Solo estuvo hechizada por un momento. Esto era exactamente lo que mis padres querían oír. Tienes razón. En realidad, nuestra Cherry ha sido bien portadita desde niña. Si hizo algo así, debe haber sido hechizada por ese espíritu zorro masculino afuera. Solo cometió el error que todas las mujeres del mundo cometerían,
solo que un poco más exagerado. Como hombres, deberíamos ser más magnánimos. Mira a tu tía. Ella mira vídeos cortos de hombres semidesnudos en casa todos los días, pero tu tío nunca dice nada al respecto. Mi padre dijo sinceramente, soporta un poco más. Solo estaba mareada por estar hechizada por ese espíritu zorro masculino por un momento. Cuando se divierta lo suficiente, se dará cuenta de tu bondad y volverá a ti. Al escuchar las palabras de mi padre, me sintió como un ataque al corazón. ¿Por qué estas palabras sonaban tan familiares? Cuando tuvo un romance antes, las palabras que los padres de Cherry usaron para persuadirla parecían ser prácticamente las mismas. Meir nunca esperó que estas palabras también se aplicaran a él. Sonrió amargamente y se preguntó si eso era el llamado karma. Meir sintió un pánico inexplicable en su corazón, como si tuviera la sensación de que iba a perder a Cherry por completo. Finalmente supo lo que era el arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Cuando Silas y yo regresamos a casa después de hacer las compras, él estaba parado abajo frente a mi casa. Cuando me vio, finalmente no levantó la cabeza con arrogancia. En cambio, parecía un poco más cauteloso y dijo, Cherry, realmente sé que estoy equivocado. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nunca vuelvas a aparecer frente a mí, sugerí sinceramente. Meir sintió un sabor amargo en la boca y su expresión se volvió solitaria. Luego hubo una súplica leve en sus ojos. ¿Puedo arrodillarme y pedir tu perdón? Sé que fui un canalla antes. Ya bloqueé a Yasmine, y también me castigaré. Me arrodillaré hasta que dejes de estar enojada. ¿Está bien? Después de decir eso, se dio varias bofetadas en la cara. Obviamente no se contuvo y su rostro se hinchó de inmediato. Pero yo negué con la cabeza y dije, es inútil. ¿Para qué molestarse? Tomé el brazo de Silas y me di la vuelta, planeando subir. Meir, el hijo favorito del cielo que siempre había sido consentido por otros, se arrodilló pesadamente detrás de mí con un plop. Doblegó sus nobles rodillas. Pero yo no miré atrás. Desafortunadamente, esa noche llovía a cántaros, acompañada de relámpagos y truenos. Pero Meir aún se arrodillaba firmemente abajo frente a mi casa, ignorando las miradas extrañas de los transeúntes, esperando a que ablandara mi corazón. Pero lo que le esperaba era que la luz de mi habitación estuviera encendida toda la noche y no se apagara hasta la madrugada. Después de todo, cierto chico celoso insistió en encender la luz mientras me molestaba esa noche. Pero no tuve más remedio que calmarlo. Al día siguiente, escuché el agudo sonido de una ambulancia. Más tarde, escuché que realmente se arrodilló bajo la lluvia intensa toda la noche. Su cara estaba pálida y todo su cuerpo temblaba. Finalmente, se desmayó en la lluvia. Casi murió. Fue una persona bondadosa quien llamó a una ambulancia y se lo llevó. Después de recuperarse, su pierna quedó con secuelas y caminaba cojeando. De repente, me recordó muchos años atrás. Cuando nuestra relación se conoció en su familia se opuso firmemente. Lo encerraron y confiscaron todos sus dispositivos electrónicos que podían usarse para contactar al mundo exterior, como teléfonos y computadoras. Querían obligarlo a aceptar no volver a verme. Como resultado, en ese momento, aprovechó que todos dormían por la noche. Ató la funda de la colcha de su habitación y quiso bajar desde el tercer piso usando la colcha para escapar de casa y verme. Pero a mitad de camino, se cayó del edificio y se rompió la pierna, lo que asustó a su familia hasta la muerte. Cuando me enteré, también me asusté medio muerta. Decidí que, aunque sus padres no lo permitieran, irrumpiría para ver a Meir. Al final, sus padres me dejaron verlo. Pero él se escondió bajo la colcha y se negó a mostrar su rostro. Estaba tanto enojada como ansiosa. Si no sales de debajo de la colcha, entonces iré a buscar a otros chicos. De todas formas, ya no me gustas. Al siguiente segundo, me agarró la mano con fuerza. Dijo con furia, ni se te ocurra. Finalmente, con los ojos rojos, dijo, me gustas, pero tengo la pierna rota. Temo retrasarte y que me desagrades. Sin embargo, más tarde,
la familia Meir encontró a los mejores expertos del mundo. Solo entonces su pierna se curó, pero quedó mucho más débil que la de una persona normal y necesitaba ser bien protegida. Pero nada de eso importaba ya. Las personas siempre deben mirar hacia adelante. Más tarde, cuando Silas y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio, él aún no se rindió. Dijo, si quieres, puedo ser la persona que no vea la luz detrás de ti. Silas estaba tan enojado que quería golpearlo de nuevo. Yo no tenía mucha emoción y dije, ¿qué piensas de mí? ¿Crees que eres tan afectuoso siendo un amante por amor? No seas tan barato, de acuerdo. Los ojos de Meir se volvieron rojos de inmediato y su rostro pálido sin rastro de color. Yo soy la sucia, así que pensé que tú eras tan sucio como yo. Forzó una sonrisa y dijo, te deseo una feliz vida de recién casados. Cuando se fue, su espalda estaba encorvada y solitaria. La tristeza llenaba su corazón. Pero, ¿qué tenía eso que ver conmigo? Sostenía el certificado de matrimonio recién emitido y tenía una sonrisa feliz en el rostro. Por favor, dame más consejos para el resto de mi vida. Silas sostuvo mi rostro con sus manos y me besó varias veces con fuerza. Sus ojos de cachorro brillaban intensamente. Cariño, por favor, dame más consejos para el resto de mi vida. Historia paralela de Silas. Aunque Silas y yo estábamos en el mismo círculo, solo éramos conocidos que se saludaban. Había vivido en una familia desafortunada desde niña. Mi padre se aprovechó de la familia de mi madre y se tragó toda su propiedad. Luego les dio la espalda y cambió completamente su actitud. Tuvo incontables aventuras con otras mujeres fuera de casa. Incluso llevó con arrogancia a su amante frente a mi madre. Al final, mi madre murió a causa de ellos. Aceché durante décadas y finalmente arruiné a ese sinvergüenza. Logré vengarme. Pero luego no tenía un objetivo en la vida. Cherry realmente era una mujer tonta. Cuando la gente del círculo me vio en el bar, me humillaron con arrogancia y me pusieron dificultades. Fue ella quien me sacó de ese problema. Mujer tonta, tan transparente como un cristal claro. La segunda vez que la conocí fue en el piso superior del bar. Yo estaba sentado en la barandilla y columpiaba las piernas. Después de verme, pensó que quería suicidarme porque mi familia se había arruinado. En realidad, ella también vino al piso superior a tomar un respiro. Pero me contó sus cosas más embarazosas. Los padres que una vez pensó que la amaban mucho en realidad favorecían más a su hermano menor. El novio que la había amado profundamente durante 10 años tuvo una aventura. Caminó hacia mí paso a paso y me extendió la mano. Mira, en realidad estoy en peor situación que tú, pero sigo viva. Así que definitivamente no deberías hacer eso. De alguna manera, obedientemente tomé su mano y la seguí escaleras abajo. Después de regresar al piso 12, no sé qué vio, pero se detuvo en seco. Miré en la dirección que ella estaba mirando. Su novio Meir estaba abrazando a una chica joven en sus brazos. Sus lágrimas caían una por una. Pero de alguna manera, causó un gran revuelo en mi corazón. Me paré frente a ella. La forma más efectiva de vengarse de alguien que engaña es engañarlo también. La tentaba. Aunque se negó, dejé mi número de móvil en su teléfono. Inexplicablemente, estaba de buen humor. Todo lo que quedaba era esperar el momento adecuado. Cherry realmente era hermosa cuando sonreía. Llorar realmente no le quedaba. Un día, después de estar con Cherry, de repente encontré el objetivo de mi vida. Eso era, estar con Cherry y hacerla feliz por el resto de su vida.